Bueno, qué bonita mi katana, ¿eh? Ahora que la miro así, digo, este dibujo es, es un lujo, ¿eh? Ahí va. Hasta ahí va entonces. Tenemos una fuerza que llamamos fuerza elástica. Esta fuerza elástica con la configuración del cuerpo. ¿Eh? Tiene que ver con la configuración del cuerpo. Vos lo estirás, ¿sí? Y bueno, en función de qué tanto lo estires, va a tener un comportamiento, ¿cómo se dice? Ahí está entrando Sergio. Eh, una fuerza, ¿cómo se dice? Variable. En función de cuánto lo estires, cambia el valor de la fuerza. Bueno, buena onda todo eso. Ahora bien, necesito hacer una breve digresión para que más o menos me cases de lo que viene. Voy a borrar la katana, voy a pesar de su belleza estética. Mira, bueno que yo quiero determinar la cantidad de energía, ¿verdad? Estoy tratando de asociar la cantidad de energía con la fuerza que aplico para subir el borrador desde esta posición hasta esta otra. Quiero ver qué cantidad de energía implica subir el borrador de esta posición hasta esta. Entonces digo, bueno, en realidad lo que estás haciendo es una fuerza contra el campo gravitatorio y la cantidad de energía que estás haciendo sería el peso, la fuerza, por la distancia que lo multiplicaste. Acordate, la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Va a ser el peso, o sea, la masa por la gravedad, por la altura. ¿Sí? Esto es el peso. Entonces, la fuerza por la distancia que lo corriste. Entonces, en términos generales, a eso se le llama trabajo mecánico. A esta expresión que acabo de decir recién, se lo llama trabajo mecánico. Voy a borrar esto. Se representa con la letra W por work. Y dice que es la fuerza por la distancia. Entonces, una manera de expresar la energía, una manera en que se expresa la energía, es a través de esta, ¿cómo se dice? Consideración. ¿Sí? Yo puedo multiplicar la fuerza que aplico a lo largo de una distancia, ¿sí? La fuerza en la dirección del movimiento. Después voy a volver sobre esto, vamos a charlar un poco más en detalle, pero en principio hay una magnitud, una cantidad dentro de las consideraciones físicas que dice, bueno, yo podría pensar que la cantidad de energía que, que se puso en juego está en relación a la fuerza aplicada por la distancia. A eso le llama trabajo, ¿no? Trabajo mecánico. Bueno, y en realidad está implícita en esta ecuación de arriba, ¿no? Dice, bueno, ¿esto qué es? La fuerza por la distancia. Entonces, en una forma más general, podría decir, mira, hay transformaciones energéticas donde se ve involucrada una fuerza aplicada a lo largo de una distancia. Eso le cambia la cantidad de energía. Por ejemplo, o sea, agarro la tiza y le aplico una fuerza, la de mi brazo, a lo largo de una distancia. ¿Cuánto largo el brazo? Si yo después de ahí la suelto. Ahora, esa fuerza que le apliqué, ese impulso, esa fuerza aplicada a lo largo de la distancia, ¿qué le confirió a la tiza? Energía cinética. Entonces, la variación de la energía cinética que tuvo la tiza depende de la fuerza y de la distancia que le apliqué. Bueno, de ahí más o menos viene esta noción de trabajo. Ahora bien, si yo represento, y acá disculpen la digresión, pero es necesaria para lo que viene. Si yo represento la fuerza en función de la distancia, ¿sí? Yo digo, bueno, en el caso, ponele, no sé, que tuviera constancia, no sé, en esto no sé, pero podría empujar un auto. Entonces, me calzo atrás del auto, ¡pam! ¿Viste? Peso 100 kilos y bueno, la fuerza que yo le puedo hacer es de 200 sobre el auto. ¿Sí? Un poco mi peso proyectado para adelante y la fuerza que haga mi músculo entre todos, le doy, empujo el auto con 200 kilos. Y lo hago caminando 1, 2, 3 metros. ¿Qué cantidad de energía le transferí?
Bueno, la fuerza por la distancia que le apliqué. Ahora, la fuerza siempre es lo mismo, 200 kilos. En más que eso, no me da. Entonces, 200 kilos. A lo largo de esta distancia. Digamos, ¿qué cantidad fue? Bueno, no sé, 200 pasado a Newton por la cantidad de metros que utilicé. Eso me va a dar la cantidad de energía que le transferí. Desde el punto de vista visual, en ese gráfico de fuerza en función de la distancia, el trabajo que apliqué, la cantidad de energía que apliqué, coincide con, si yo fuera a calcular el área de este rectángulo, dice, ¿cómo calculo el área? Igual, dice, fuerza por distancia. Esta cantidad de fuerza por esta cantidad de distancia. Base por altura. Entonces, si yo quiero calcular la superficie de ese rectángulo, dice, bueno, es fácil, multiplicar la base por la altura. Dice, si yo quiero saber qué cantidad de energía se puso en juego, es fácil, multiplicar la fuerza por la distancia. Entonces, hay una coincidencia numérica entre el área por debajo de la curva, esta es la curva, ¿no?, que representa la variación de la fuerza en función de la distancia. Hay una coincidencia numérica entre el área de este rectángulo, del área de la se llama recinto de ordenadas esto, no sé muy bien cómo ponerlo en forma que sea más clara, pero del área debajo de la curva que vos representaste, ¿sí?, hasta el punto este, del área esta, es coincidente con la cantidad de energía que trabaja. Si la fuerza fuera variable, y yo aplico una fuerza así, ¿sí? Digo, esta debería ser una línea de puntos, ¿no? Una linita de puntos así. Bueno. Y dice, bueno, la relación entre la fuerza y la distancia está dada por esta curva. ¿Sí? Hace así. A medida que yo voy empujando, cada vez le pego más fuerza. Bueno, si vos haces eso, dice, ¿cuál es la energía que trabajó? El área del recinto ordenado. Coincide numéricamente con eso que está debajo de esa curva. Si la representación que vos tenés de la fuerza es una fuerza variable así, y querés ver qué fuerza, qué cantidad de trabajo se generó entre, ahora que corro para allá el bordecito, igual me quedó bien el borde, entre este punto y donde terminó de aplicar la fuerza, te dicen, bueno, ¿qué cantidad de energía aplicó? Bueno, calcule el área debajo de la curva y va a coincidir numéricamente con la cantidad de trabajo aplicado. ¿Está? Entonces, esto no es una mera coincidencia, tiene que ver con cómo están definidas las cosas que estamos charlando y con un tipo de cálculo que se llama cálculo integral, porque integrás todos los pedacitos del área de ahí abajo, diferencial integral. No nos vamos a meter ahí, ¿viste? Salir de ahí, maravilla, sería el grito. No vamos en esa dirección. Podríamos, pero no vamos ahí. Entonces, nos tiene que quedar la idea de que la energía puesta en juego coincide con si yo puedo calcular el área debajo de la curva. ¿Está? Dicho esto, y ahora sí, y ya con esto vamos a ir cerrando, voy a mi gráfico anterior. Este era el gráfico anterior. Bueno, yo quiero saber la cantidad de energía puesta en juego entre la fuerza en función de la distancia, en este caso la distancia le habíamos llamado delta X, pero que es lo mismo, ¿sí? Este es un gráfico de fuerza contra la distancia. Y te dice, yo quiero saber qué cantidad de energía se puso en juego en el periodo elástico, mientras la banda va y vuelve. Ah, fácil, loco. Fíjate cuál es el área debajo de la curva y ese valor va a coincidir con la energía elástica que vos estás viendo. La energía potencial elástica va a coincidir con el área debajo de la curva. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el área debajo de la curva? Bueno, por este lado vas a tener el valor de la fuerza por la distancia. Pero ¿qué pasa? La mitad de eso es un triángulo. El triángulo es base por altura sobre 2. De todo el rectángulo que queda, vos tomás la mitad. Entonces, va a ser la fuerza por la distancia. ¿Está? La energía potencial gravitatoria
gravitatoria, elástica, perdón, la energía potencial elástica responde a esta ecuación, a partir de un razonamiento en el que se vincula el área del recinto de ordenada en los gráficos de la fuerza contra la deformación. ¿Está? Ese sería, no nos importa más nada de todo lo anterior que le dije, solamente esta idea, que tiene que dar esa noción en la cabeza. Bueno. Voy a seguir con esto porque ya estamos ahí al toque. Y ahora, yo empecé hablando de unos tornillos, después de un perno, y después abandoné la idea. Ahora, cuando termino con esto, lo retomo. Ahora que veo esto de acá. Ahora bien, esta fuerza, la fuerza elástica, nosotros la pusimos en función del estiramiento. Y dijimos, la fuerza elástica, ¿sí? En forma general, dijimos, la fuerza elástica depende de la constante elástica por el estiramiento, forma lineal. Probablemente los libros encuentres con un signo menos, significa que es una fuerza que se opone a la fuerza que vos haces. Pero la fuerza elástica es la constante por el estiramiento. Si esto lo sustituyo acá, me queda esta ecuación. Mira. La energía potencial elástica va a ser un medio de, en vez de poner fuerza, pongo aquello. K por el estiramiento, Esto es la fuerza elástica. Y esto es la variable que habíamos considerado acá abajo. Entonces, en vez de que nos quede así, uno pare de veces, y de ahí ya surge la expresión final, la energía potencial elástica va a ser igual a un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. Palabra de Dios. Les falta iglesia, ustedes manda de croto que son. Bueno, entonces, esta sería la expresión general para determinar la energía elástica de la gomita. Primero me tengo que fijar cuál es la constante de la gomita. O le pregunto al fabricante o tengo que hacer experimentalmente la ley de Hooke. Pongo, mido, calculo y reemplazo acá. Si no te lo informan en un ejercicio escolar, te van a decir la constante elástica de este resorte, de esta cuerda, de este alambre, qué sé yo, es tal. Tantos newton por metro. Si se deforma 15 centímetros, ¿cuál es la energía potencial elástica? Van por ese lado. Pero fíjense, más allá de eso, que después lo vamos a hacer, ¿no? En su momento lo vamos a hacer. Pero fíjense la importancia del estiramiento. Vos ya lo sabías cuando tiraste el primer gomerazo. Vos sabés que lo tirás un cachito, la piedra te cae acá. O sea que la energía cinética que tiene es relativamente poco. Ahora, si vos estirás de la gomera, no sé, le querés tirar al vidrio del vecino de la otra cuadra, ¿no? ¿Cómo se hace? Estas cosas no hay que hacerlas, menos sin presencia de un adulto. Estirás más, cambiás el ángulo, soltás el cascotazo. Vos sabés que esa piedra va a tener mayor energía cinética. Por suerte estamos en este gobierno. En el gobierno anterior eso era delito contra el Estado. Había represiones porque la gente andaba armada con gomeras en manifestaciones populares. Dios mío. Bueno, vuelvo a y la digresión iba por otro lado. Recuerden este tema, lo vamos a volver sobre él, pero fíjense la trascendencia. Así como en la energía cinética, poquitas variaciones de velocidad implicaban grandes variaciones de la energía, acá también. Vale que vos estirás el resorte 1 centímetro. La energía te da 1. ¿Qué pasa si duplico el estiramiento? Te va a quedar todo al cuadrado. La energía va a pasar a ser 4. ¿Entendés cómo es? ¿Sí? Pasaste de 1 a 4. Y eso por la incidencia del cuadrado sobre el valor. Última cosa y ya te dejo en paz. Tu trabajo, seguridad industrial, qué sé yo. Estás protegiendo allí a los trabajadores. Sos la barrera entre el abuso y los derechos laborales. Entonces ves ahí un cristiano que está reparando el volante de un motor de una máquina en el galpón. Me dicen, che, mirá, se cortó la correa
sacar el volante, cambiarle la correa, volver a poner el volante. Bueno, el tipo va a buscar la correa, pone. Vos pasás por ahí al lado y el tipo está ajustando los tornillos que sacó hace un rato. El volante es un cacho de coso así, de 100 kilos, ¿no? Y le está ajustando los tornillos que le había puesto antes. Bueno, recomendación. ¿Dejá que prenda la máquina? Que no, amigo, no se prende la máquina. No vas a prender la máquina hasta que no le cambies los tornillos. Vos cuando le ajustaste los tornillos, el tornillo ya entra en este periodo de fluencia. Ya no vuelve a ser más elástico, ya no vuelve. ¿Qué significa que sea elástico en un tornillo? Que restituya su forma. Ahora el tornillo te quedó estirado. El tipo va y le da un torque de no sé cuántos kilos. Dice, no, acá marcó. Sí, marcó, pero no ajusta la pieza igual. ¿Por qué no ajusta la pieza igual? Porque está deformado el tornillo. Si vos vas a ajustar cada vez más, o sea, cada vez más vas a ajustar y no vas a apretar, vas a aplicar más fuerza, pero no aprieta más el volante a la otra pieza, no lo hermana más, porque está deformado el tornillo. Se va a seguir estirando. Vos crees que ahora le está dando más torque y que vas a hermanar mejor la pieza y no pasa así. El tornillo se deforma, cada vez se deforma más. Esto es en milésima o en décima de milímetro y hasta en milímetro. Al final se termina partiendo. Cualquiera que haya desarmado un motor de un auto, y dicen, che, vamos a cambiarle la tapa de cilindro. Sí, te ve la tapa de cilindro y te deben comprar los tornillos nuevos. ¿Por qué vas a hacer Pasa esto? con los tornillos. Perdón, Pablo. Sí, pasa con los tornillos cuando esos grandes que le pones para la pared, los tirafondos famosos, Sí, y no lo vas refrigerando, también se parten y chau. ya fue. De hecho, vos lo sacás y decís, el tornillo todavía está bueno. Lo vas a poner de nuevo, se corta. Te corta la cabeza. ¿Eh? Porque en definitiva es el que va soportando el torque mientras lo otro ya está en forma permanente. Entonces termina cortándose en algún lado. Entonces, bueno, mira, en una máquina industrial, vos desarmate esta pieza y es de riesgo que se va a volar y le va a arrancar la cabeza al cristiano que está ahí cerca, los tornillos hay que cambiar. No. Bueno, nada, sabemos también que por lo menos vos tenés la obligación moral de advertirlo. Si después lo van a hacer o no lo van a hacer, por ahí te cuesta el laburo, sabemos todas esas cosas. Pero tenemos razones, ¿sí?, teóricas y ejemplos. Igual le podés decir a tu patrón, vos si te desarmás el motor a esa chata que sale 1.000.000 de mangos que tenés parada ahí, ¿no? Reparar el motor sale eso, 800 lucas. Bueno, ¿le va a poner los mismos tornillos? ¿Por qué no le pones los mismos tornillos? Bueno, está hablando de la vida de un cristiano, loco. En el otro se te va a soplar de nuevo la junta, se te va a partir un tornillo, te va a quedar metido dentro del bloque, te va a agarrar la cabeza de varias formas. Bueno, ese es un tema tuyo. Acá puede pasar lo mismo, pero te quedan los 4 tornillos clavados en la masa y el volante le arranca la cabeza a un tipo. Así que tenemos la obligación moral de decirlo y tenemos elementos teóricos para decirlo. Che, no sea rata cambiar los 4 tornillos, croto. Y con estas palabras filosóficas me despido. Le dejo un abrazo, hoy largué. Llevo 12 horas y media, o sea, nada. Voy a ver si morfo algo y camino un cachito. ¿Estamos? Dale, Sí, perfecto. profe. Le dejo un cariño y retomamos la clase que viene. No sé por qué, pero somos todos varones, me parece. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Patriarcado. Bueno, puedo decir guarangada, entonces quedan grabadas. Toda la huevada que digo quedan grabadas. Les mando un abrazo grande, muchachos. Chau. Chao, profe. La semana. Saludos, chicos. Chau. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau.